dado que se ha recalentado el panorama político en estos últimos días, hemos sumado a nuestra mesa y a nuestro diálogo habitual con Juan José Sebrelli a uno de los analistas más agudos de la realidad argentina y por otra parte un intelectual múltiple como es Jorge Asís. Vamos a ir a los auspicios y enseguida volvemos para un diálogo que creo que va a ser muy nutritivo y muy interesante en estos momentos, en esta disyuntiva política de la Argentina. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822-20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Juan José, está formulada la presentación, me gustaría que introduzcas el tema. Bueno, Jorge, tenés una vida muy variada, incluso unos orígenes que son poco conocidos. Yo la primera vez que oí tu nombre fue con un amigo en común, lamentablemente hoy muerto, que es Bernardo Córdon, gran escritor lamentablemente olvidado. Y bueno, vos le habías llevado un libro de poemas, así que vos fuiste poeta primera vez. Un libro de poemas y un cuento, creo, no sé si inédito o en alguna revista. Y él te dio el consejo: no escriba más poesía, dedíquese a los cuentos. A Córdon la poesía no le interesaba nada. Y bueno, y dicen, yo soy el responsable, me decía Córdon, de la gran carrera de Jorge Asís. Imagínense lo que hubiera sido si se hubiera dedicado a poeta, ¿no? Pero yo creo que sin Córdon lo mismo hubieras cambiado. Hubieras seguido otro derrotero. Bueno, las derrotero, la novela, obviamente, en que fuiste un gran éxito, con tanto público como críticas malas, cosa que suelen ser están juntas. Yo puedo dar prueba de eso. Novelas que se destacan para mí fundamentalmente por la ironía de mostrar una sociedad realmente muy ironizable, el testimonio de una época. Flores robadas en los jardines del sur, se va a leer en el siglo XXI, a los que quieran estudiar los años 70 del siglo XX, me parece muy bien, y sos muy buen oyente de la manera del habla porteña. Es impagable. Los diálogos de esas novelas tuyas de esa época son realmente un documento vivo. Uno parece estar ahí en la mesa del Café La Paz oyendo hablar a la gente de esa época. Después te dedicaste al periodismo, donde también tuviste un éxito clamoroso, es decir, con crónicas comparables, aunque muy distintas a las fuertes porteñas de Roberto Arlt. Después tuviste tu época política mundial, ¿no? Y finalmente has experimentado un subgénero en el que yo todavía estoy completamente ajeno, en el sentido que es el portal de Internet, ¿no? Que es lo que creo que te dedicas hoy full time a esto, ¿no? ¿En qué te sentís más identificado? Seguramente en todo, menos en la poesía tal vez. Primero te quiero agradecer
Lo que te quiero agradecer es la evocación de Bernardo Córdon. Lo iba a ver a su departamento en la avenida Santa Fe. Iba a preguntarle a él y Córdon tenía una característica. El que terminaba hablando era yo. Y lo primero que le llevé es un cuento que se llamó Nosotros los puercos. Y él me dijo algo así como, el texto este no me interesa mucho, lo que me interesa es el autor. Y la verdad que, bueno, es un escritor torpemente olvidado. Sí. Argentina verdaderamente tendría, qué sé yo, mucho mayor enriquecimiento cultural si se pudiera leer no solamente aquellos cuentos, no solamente los cuentos, alias Gardelito, sino también las observaciones que él hace en aquel momento desde una izquierda crítica cuando publicó 600 millones y uno. Cuando la China eran esos 600 millones. Era un chinoísta solitario en esa época, porque no había chinoísta. Él había sido repudiado por el Partido Comunista y él estaba solo ahí con China. Incluso yo he hecho un viaje a China con él. Por eso te digo, y tantos intelectuales, qué sé yo, como Córdon. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Roger Pla. Es muy difícil que hoy uno... Que alguien se acuerde de Roger Pla, ¿no es cierto? No es que yo me quiera hacer el Julio Jorge Nelson de la literatura, como se decía en otro momento, pero verdaderamente son escritores que marcaron una época en la Argentina, que yo era un chico en ese momento. Yo tendría 19 años, 20 años, cuando lo veía, por ejemplo, a Bernardo, ¿no? Y vos, para esa época, que eras un muchacho pobre, de provincia, que andabas vendiendo, eras un personaje para Bernardo Córdon. Pobre no, perdóname que te diga. No eras tan pobre, pero no vendías. Pobre no, porque era un vendedor y era buen vendedor. Un cuénteni. Y ganaba buen dinero. Ganabas buen dinero. Sí. Digamos, era una especie de depósito de sociología que caminaba. Se claro, lo digo eso un sociólogo. Porque yo era vendedor domiciliario y con una venta diaria podía ganar lo que ganaba un buen empleado. ¿Qué el problema es que yo hacía 3, 4, 5 ventas diarias. ¿Pero qué vendías? Era un turco que vendía muy bien. Yo vendía retratos al óleo. Retratos al óleo. Sí. De fotos chicas hacíamos cuadros grandes. De esto se habla en un libro mío que se llama Cazadores de canguros. También está esto en Flores robadas. Sí, también. El tema de la venta, la condición del vendedor, marca una ideología también. Cuando vos vas a golpear una puerta y no sabés cómo te van a responder de adentro, en un momento de una Argentina donde se podía golpear puertas y te abrían. Sí, hoy es una profesión hoy que no puede existir. Aquella profesión ya prácticamente está mucho más compleja, pero es verdad. Todo lo que vos dijiste y te agradezco, yo hice muchas cosas. A mí cuando me dicen cómo lo presento, escritor, periodista, exdiplomático, excandidato, yo no sé, yo soy una especie de profesional de la palabra. Incluso cuando era vendedor, que también tenía que utilizar palabras para persuadir, ¿no es cierto? Y como profesional de la palabra, haces ficción y también utilizas la palabra para interpretar tu realidad y que ya más o menos en apretada síntesis, te lo digo para acercarme a lo que me preguntaste vos sobre el final, que tiene que ver con esta realidad. Ahora, bueno, uno mira al mundo con su historia a cuestas. Una reflexión de Sebrelli. Una reflexión de Sebrelli tiene que ver, ahí está presente Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, Mar del Plata, el ocio represivo. Son muchas las cosas, las historias, las edificaciones, las construcciones que uno participó y a uno lo enriquecen y lo forman. ¿Entendés? Razón por la cual yo creo que cuando analizo hay toda una credibilidad que pasa por una manera auténtica, si vos querés, transparente, hasta en la equivocación, hasta cuando pude haberme equivocado, ¿no? Ahí dijiste
que la profesión un poco marca a uno. Y alguna vez los argentinos hemos reflexionado sobre las profesiones de Néstor y Cristina. Me gustaría que empecemos pensando en las profesiones de ellos, en su biografía, y a partir de ahí tratar de ahondar en las eventuales diferencias que hay entre ellos. Ya, estos muchachos generaron un fenómeno. ¿Vos lo conociste ante todo personalmente? A Kirchner sí, a Cristina. Con Cristina una sola vez estuve y me peleé en un programa de televisión. Yo tengo una facilidad estratégica para las equivocaciones importantes. Dijiste, esta mujer no va a hacer nada. Me acuerdo que nos peleamos en un programa de Canal 9, una cosa así. Cristina fue muy importante para Néstor porque Cristina jugó a la opositora, paseó por todos los canales en una etapa de divergencia de ella con el menemismo, cuando decía que no era la recluta Fernández, en tanto Kirchner hacía exactamente lo que debía ser un gobernador que quería tener las mejores relaciones, no solamente con Menem, sino también con el ministro Cavallo, con quien, gran amigo. Con quien las mujeres estaba en eran una amigas, excelente comían relación. juntos, sí, permanentemente. Lo que pasa es que el peronismo tiene mucho que ver con la sintonía y la captación de la temperatura de la época. Menem llega exactamente con la crisis de la Unión Soviética. En la etapa de Menem viene el desmoronamiento, aquel que sinceramente nadie podía prever 10 años atrás. Solamente una intelectual francesa, Hélène Carrère-Dencos, que ella escribió un libro, L'Empire éclaté, el imperio estalla, 10 años antes, que nadie la tomó en serio en su momento. Pero Menem capta esa situación, y no es que dicen que, bueno, vino el neoliberalismo. Menem capta exactamente un momento donde la única posibilidad de acumulación de capital pasaba por lo que después en caricatura se dice el consenso de Washington y demás, pero captó ese momento. Y Kirchner capta también todos los efectos negativos de aquel momento, ¿no es cierto? Porque lo que hace Kirchner es construirse una historia, hasta comprarse una historia, porque en realidad el Kirchner que se presenta con gran habilidad, yo creo que esto hay que reconocerlo, es un hombre que llega como producto de una debilidad importante, con un 22% que no era de él podría tener un 4 o 5%, y es la sensación de un hombre que a los codazos, como sea, construye su propio poder, ¿no es cierto? Pienso que la épica del kirchnerismo, casi te diría lo más rescatable, culmina en el 2005. En el 2005, cuando prácticamente se queda con el poder de la provincia de Buenos Aires, perfora la provincia y desaloja a aquel que lo ungió, que es Duhalde, cumple prácticamente esa profecía antigua de la política, y es cuando él se queda ahí prácticamente en su condición de padrino y con la totalidad del poder. Ese punto más alto ya comienza a generar después su propia cadena de equivocaciones, que a mi juicio comienzan en Misiones. Por lo de Piña. Con lo de Piña, que esa es la culminación de su proyecto que tenía que ver con la propia reelección. Si es algo que hoy Cristina hace y que nunca hubiera coincidido intelectualmente con Kirchner por la concepción de Kirchner de la política, es ir a una reelección sin ninguna garantía de continuidad. ¿No es cierto? Pato Rengo de antemano. Sí. En realidad, lo de Piña, eso marca prácticamente la culminación del proyecto de permanencia de Kirchner. Néstor no le deja a Cristina como una gran y olímpica manifestación de poder, de decir, pongo a mi esposa, que también es una militante. Es producto de un fracaso de su proyecto de permanencia.
Cristina, que hoy, bueno, aceptó, y lo digo y me hago cargo, aceptó y asume la equivocación de presentarse a una reelección donde le va a ir mal. No solo porque pueda haber segunda vuelta, en realidad el kirchnerismo se terminó y el cristinismo, efecto residual, no existe. El cristinismo separado de la base del peronismo me parece que es una ilusión óptica, es una alucinación instalada por encuestadores que yo llamo del Frente Encuestológico para la Victoria, que bueno, que últimamente pasaron a ser un tanto más impugnados, pero eso no existe. Y eso ya se vio un poco en las elecciones de jefe de gobierno de Buenos Aires. Eso fue una cosa muy contundente, que eso marca en realidad que el divorcio, la ruptura con los sectores medios de los grandes centros urbanos, eso se mantiene. Ahora, el kirchnerismo se lo llevó Kirchner a la bóveda de Santa Cruz. Se llevó también las causas más impugnables del kirchnerismo, y eso creo que marca algún intento de diferencia de Cristina con lo anterior. Jorge, ¿no? hay una cosa que parece bastante evidente. Cuando vivía Kirchner, aun cuando él ya no era presidente, era Cristina, uno cada 2 o 3 meses había una movida política espectacular. AFJP, Banco Central, siempre aparecía algo. Desde la muerte de Kirchner en adelante, eso parece haber desaparecido. Parece como que Cristina no tuviera la suficiente imaginación política para generar hechos. Y contrastando con que cada día hay un escándalo tremendo, claro, que es Lemay, Los dos tienen razón. Lenders. Los dos tienen razón. Lo que él alude a la falta de iniciativa política. Y vos a las consecuencias de aquellas iniciativas políticas. Equivocadas. Que son, bueno, que derivan en escándalos. Con respecto a lo que dice aquí el amigo Joffre, que tiene que ver con la iniciativa, curiosamente ella designa como acompañante a aquel que fue el ideólogo inicial de las iniciativas que él manifestó, que son el manotazo a las AFJP, manotazo también a las reservas del Banco Central, que es Amado Boudou, que verdaderamente no le alcanza políticamente a Boudou para tener el control de la iniciativa. El kirchnerismo hoy corre detrás de las circunstancias. Vos citaste el tema Joclender. En realidad, y esto es información, el tema Joclender lo desata Cristina Kirchner. Es Cristina Kirchner la que le dice a Eve de Bonafini, por el bien de las madres, liberate de este muchacho. Por supuesto, sin la capacidad de prevención de las cosas que se venían en cadena. Eso a Néstor no le hubiera pasado. A Néstor tal vez no le hubiera pasado porque tenía alguna autoridad que fue la autoridad que tuvo para que creciera la equivocación. Porque era Néstor el que levantaba el teléfono y le decía al funcionario, pagale. Porque lo doloroso aquí es que en realidad Kirchner era una especie de gato humanitario. Él pagaba y ponía para tener permanentemente ahí esa imagen emblemática de las madres, que en realidad yo no es para desligar a las madres, hay una responsabilidad implícita. Depositaron excesiva confianza en este muchacho, bueno, que recién ahora comienzan a sentirse las esquirlas del escándalo, que por supuesto va a ser un tanto más progresivo, ¿no? Ese y otros escándalos que van con su presencia a certificar la aseveración de Juan José, ¿no?
Claro, pero ahí quizá también sea interesante pensar cuánto de peronismo hay hoy en el kirchnerismo, ¿no? Digamos, la creencia que existe un kirchnerismo que pueda ser gravitante, importante y con identidad, separado del peronismo, es una superficialidad. La cámpora y carta abierta, queda reducido casi a eso. La cámpora, que es una agencia de colocaciones brillante, pero que tiene que llamar a la reflexión al resto, porque desde el oficialismo es donde hay al menos algún mensaje hacia los jóvenes, que por otro lado, en otras opciones de la política casi lo dejan de soslayo. Cristina, en uno de sus discursos, en su discurso de Luna Park, ella se atrevía a hablarle a la juventud y a diseñar un horizonte, así sea alucinante, lo que yo llamo revolución imaginaria, porque esto me parece que es desde el punto de vista cultural lo más interesante del kirchnerismo. Hablar como si se hubiera hecho una revolución, con una recitación de indicadores permanentes, absolutamente indemostrables, y casi la creencia que ocurre hoy en la Argentina un fenómeno revolucionario, y decir, muchachos, esto no es así. Si rascan un poquito alguna cascarita, van a ver que hay mucha putrefacción excesiva, mucho menos de la que todavía va a aparecer. Para terminar, porque ya estamos sobre el filo del programa, en un momento, Jorge, vos mencionaste que el kirchnerismo estaba terminado. ¿Eso quiere decir que vos vislumbrás una derrota de Cristina en octubre o vislumbrás un fracaso posterior? El hecho que se haya terminado el kirchnerismo como concepto no significa que no se pueda ganar una elección, que para Argentina sería fatal. Argentina, después de esta turbulencia kirchnerista que todavía no se comenzó a estudiar en serio y que lleva prácticamente 8 años, yo creo que se encamina necesariamente hacia una etapa de transición. Hacia una etapa de transición donde puede haber, si vos querés, políticos hasta aideológicos, sin una marcada ideología, donde de pronto hay algunos personajes que tienen que ver con la ficción del consenso, a los que va a haber que recurrir, porque en realidad van a dejar una sociedad muy dividida, muy lacerada y con unos, digamos, lapsos de rencor que van a ser atroces. Vos has impugnado recurrentemente la idea de que toda la oposición se junte para enfrentar al kirchnerismo porque lo asociabas a la Unión Democrática. ¿Seguís pensando eso? Sí, eso, digamos, yo no creo en esas uniones tan artificiales. Aquí lo que hay es falta de liderazgo y me parece que el próximo proceso tiene que ver con la emergencia de líderes sin liderazgo, si vos querés hasta sin carisma, si vos querés sin ese fervor de Kirchner y demás, pero hay algunos políticos que yo los veo sin tanta épica, que tienen más que ver con algo de consenso, y por supuesto que pienso en Urtubey, por supuesto que pienso en Daniel Scioli. Pienso en Scioli, que tiene que ver, al margen de lo que pueda significar él como característica de estadista, la aparición de un político no conflictivo, sí, que quiere más o menos... ¿No te gustó la mención de Scioli? No, porque es una persona muy simpática, muy agradable, pero lo que pasa es que hasta ahora carece totalmente de autonomía. Va a ser muy difícil diferenciar. Si yo te pongo, ¿en qué se diferencian Scioli y Macri? Y hasta te lo puedo poner a Francisco de Narváez ahí. Va a costar encontrar grandes diferencias. Es una política, si vos querés, positivista. Yo lo llamo a Scioli el líder de la línea aire y sol. Pero te digo... Sí, pero ¿y la osadía?
que no la tiene, porque él ahora hubiera tenido una gran posibilidad de independizarse, de cortar, y no la ha tenido. Pero bueno, de pronto la es gente una puede evaluación cambiar. personal y quizás no le daba para... Yo te digo que en un futuro, para un proceso que yo veo Pero está pensando en la transición. inexorablemente de transición, la personalidad de un Scioli, de Macri, de políticos, si vos querés, Urtubey es más sin joven, grandes encantos. Urtubey, Mejor que no tenga grandes no te encantos para no caer en un olvides, caudillo. no te olvides también del cordobés de la Sota. No te olvides, incluso te voy a decir más, alguien que puede estar en las antípodas. Si en Santa Fe gana el socialismo o si gana del CEL, también son personajes que entran en esta esfera de consenso y de transición que yo, para no ser simplemente un demoledor que quiero terminar con esto, me parece que es lo que viene para la Argentina, ¿no? Bueno, ha sido muy esclarecedor el programa y la presencia de Jorge acá en Aguafiestas. Generación y experiencia. De manera que te agradecemos la participación y ha sido un placer y un gusto. La he pasado maravillosamente y aparte me permitiste el placer de recordarlo a Bernardo Córdoba. Sí. Bueno, el próximo domingo volvemos. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica.